Este es Pedro Gutiérrez. Con 18 años empezó a invertir en bolsa. Con su primera inversión convirtió $10.000 en 700.000. Tiempo después convirtió esos 700.000 en 7 millones con varias operaciones. Debido a sus increíbles resultados, ha trabajado en un reputado fondo de inversión. A día de hoy tiene 26 años y se dedica a gestionar su patrimonio y a seguir devorando libros de inversión. En este vídeo vas a descubrir qué estrategias ha utilizado y utiliza para invertir y qué activos ve interesantes para invertir a día de hoy. Bueno, Pedro, muchas gracias por pasarte por el canal, primero de todo. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo y la verdad que estás todo genial, me parece increíble, la verdad. Empiezas a interesarte por el mundo de la bolsa con 13, 14 años. ¿Cómo así te da por un mundo que normalmente no suele ser típico interesarte tan joven? Pues mi padre lo tenía como hobby y yo siempre veía los números del teletexto cambiando rojo, verde, hoy sube Repsol, mañana baja Telefónica, tal, y veía como él pues iba haciendo sus pinitos, ¿no? Y yo mientras tanto pues decía, oye, pues me interesa esto, me interesa el mundo de la empresa, me interesa el mundo de la finanza y un poco pues al final me terminaron regalando una Navidad por pesado y estar todo el rato pidiendo a ver si alguien me daba un libro y tal, y me regalaron el del inversor inteligente. Y la verdad que es un libro que no le recomendaría a nadie porque creo que es un libro que no sirve demasiado, pero sí que despierto esa curiosidad de decir, oye, ¿qué pasa con las compañías cotizadas? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo actúan? El mundo de la empresa, el mundo de los negocios, el mundo sobre todo la estrategia empresarial. Me parece como un ajedrez, ¿no? Global. Y eso al final pues me terminó llamando hasta el día de hoy. Con 18 años haces tu primera gran inversión, por así decirlo, en bolsa. Cuéntame cómo fue esa inversión y por qué decides hacerla. Pues estaba yo en una formación de inversiones en mi universidad. Yo estaba en la Universidad Pública de Málaga, estudiaba economía, y vino un profesor y explicó la tesis de una compañía que era GameStop. Que supongo que habrá algunas personas a las que le suene, pero me empecé a interesar porque era una compañía que tenía prácticamente 800 millones de euros, 800 millones de dólares en caja, y la compañía valía en ese momento 500. Y entonces dije, oye, no tiene ningún sentido que haya una empresa que si tú la cierras y la liquidas y sacas la caja, ganes dinero, ¿no? Simplemente por cerrarla. Entonces ahí ya empecé a interesarme por la compañía, empecé a investigar un poco más y la verdad que empecé a recomprar y a recomprar. Cuando tenía 18 años no tenía tanto capital, hasta que luego en 2020 tocó mínimos y dije, aquí vamos con todo, y metí todo mi patrimonio y por suerte terminó saliendo bien. Cuéntame cuánto invertiste y cuánto sacaste y por qué decides invertir ahí, porque la gente igual puede decir, vale, GameStop, seguro que era alguien que estaba ahí en Reddit y decidió comprar, pero no es así. Tú entras antes de Reddit, entras antes de que se haga popular y haces como un análisis para decidir invertir ahí. Yo al final empecé a comprarla en 2018 hasta 2019 y terminé invirtiendo $10.000, ¿no? Pero en ese periodo, como que al principio pues no eran más de $1.000 y luego en 2020 ya fue cuando fui con todo, ¿no? Y lo más curioso era que era una empresa que todo el mercado, al final tú cuando ganas dinero en bolsa lo ganas cuando la empresa va mejor de lo que cree el mercado que va a ir, y pierdes dinero cuando va peor de lo que el mercado cree que va a ir esa empresa, ¿no? Al final tú ganas en función de dónde estén las expectativas, el mercado qué cree que va a pasar con esta empresa. Entonces lo que quería el mercado con GameStop era que al final, como vendían videojuegos y los videojuegos cada vez se vendían más de manera digital y ellos lo vendían sobre todo de manera física, pues lo que pensaba el mercado era que era una compañía que iba a desaparecer. Pero en realidad no tiene ningún sentido porque los videojuegos se pueden vender digitales, pero las consolas tienes que comprarlas. O sea, no, a día de hoy las consolas tienes que comprarlas físicas, ¿no? Y lo que me parecía más interesante todavía era que tenía una densidad logística, al final los metros cuadrados por milla y tal, que daba una ventaja muy grande de GameStop frente a todos los competidores. O sea, era la compañía que podía entregarte pues, la Play 5 y la Xbox nueva que salieron a finales de 2020, y era un poco la tesis, ¿no? Tenían muchas tiendas y al final como que le van a poder distribuir súper rápido. Exacto. Y entonces con la salida, tú veías que con las salidas de las consolas, GameStop tenía un comportamiento cíclico, ¿no? Es lo que se llama una empresa cíclica, que a lo mejor se tira cuando sale la nueva consola, de repente hacen los estados financieros y se ponen arriba del todo, y luego va cayendo conforme se va acabando el ciclo de esa consola, ¿no? Entonces era súper curioso porque con la salida de la Play 3 y la salida de la Play 4 había conseguido unos 400, 500 millones de dólares. Y yo dije, esta compañía tiene muchos más locales que cuando salió la Play 3, es mucho más probable que alguien
compre la Play 5 porque se la van a llevar a su casa, ¿no? A nivel de ventas de consolas por población, sobre todo estadounidense, que era donde estaba la compañía. Y lo más curioso de todo era que con GameStop tú podías ver de cierta manera cómo el e-commerce iba creciendo de una manera descomunal. O sea, el e-commerce en esa época crecía a triple dígito, que en muchas ocasiones en bolsa lo que suele ser impresionante es crecer a doble dígito, pero ya cuando creces a triple dígito es que estás haciendo algo de manera increíble, ¿no? Entonces era súper curioso porque de repente salió la consola, la Play 5 y la última Xbox, y lo que ocurrió fue que se quedaron sin stock. O sea, vendieron tanto y lo reventaron tanto que se quedaron sin stock, y en esa época la compañía valía aproximadamente $200 millones. Entonces, solo con lo que había vendido ya en un trimestre de consolas, iba a generar más caja de lo que la empresa ya valía en bolsa. Entonces, eso ya desató toda la fiebre de Reddit, etcétera, que al final fue sobre todo lo que se llama un short squeeze, ¿no? Que es cuando la forma en la que funciona un corto es yo le pido prestada una acción a un broker y entonces luego lo que hago es venderla, y cuando cae el precio de la acción la compro y la devuelvo al broker que se la ha pedido prestada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eso es cuando te sale bien, pero cuando te sale mal, has pedido prestada una acción, la has vendido, pero ahora empieza a subir. Entonces cada vez te sale más cara devolverla. Claro, que esto no es lo que tú hiciste, esto lo hicieron fondos de inversión porque pensaban que GameStop iba a desaparecer, entonces tenían esta estrategia. Y claro, al ir subiendo, se les fastidió toda su estrategia. Claro, el broker te hace lo que se llama un margin call, que es, te dice, oye, te llama y te dice, oye, esto se bloquea y tu capital, que es lo que tú pusiste como garantía de depósito por esa venta en corto, se ejecuta y se lo queda al broker, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a estos fondos de repente les llegaron esas llamadas, y lo que ocurrió es que había un 360% de cortos sobre el capital flotante. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente de cada 100 acciones había 360 que se habían pedido prestadas y se habían vendido, ¿no? Entonces lo que ocurría es que cuando empieza a subir el precio, hay por cada 100 acciones 260 que no tienen oferta, que no existe la oferta. Entonces eso lo que hace es que puedas poner prácticamente el precio que quieras de venta. Y eso fue lo que desató la subida pues al principio subió prácticamente el mínimo en el COVID fue de $2 y llegó a 20. Y cuando ya llegó a 20 y empezó a desatarse ese short squeeze, que es como, en español sería como apretón de cortos, ¿no? Cuando empiezan a acumularse esas margin calls, lo que ocurrió fue que entró Reddit y dijeron, aquí vamos con todo, y si ahora están 20, vamos a apretar. Y empezaron, pues ya se generó esa tendencia de empezar a comprar todo el mundo en masa y a reventar a todos los fondos de inversión, y quebraron varios. Quebró Melvin Capital, que era uno bastante potente, Citadel lo pasó mal, luego empezaron a hacer cosas un poco más escandalosas de prohibir la compra en ciertos brokers y que solo se permitiese la venta. Empezaron a pasar cosas que son de dudosa legalidad, ¿no? De hecho, luego Robinhood tuvo un juicio, etc. Y ahí fue yo cuando ya decidí salirme. Pero al final fue un poco todo ese conjunto de una empresa que el mercado creía que iba a desaparecer y se juntó con, de repente, era todo lo contrario, más los que pensaban que iba a desaparecer se habían pasado y era una burbuja hacia abajo, ¿no? Normalmente vemos burbujas hacia arriba, y ahí lo que fue que explotó una burbuja de cortos. Eso lo haces con 18 años, conviertes estos $10.000 en ¿cuánto? Eso fue pues de los 18 a los 20, 21. De hecho, fue en enero de 2021. Yo ahí tenía, sí, pues 21 años y saqué $700.000. Más o menos $500.000 de euros. Algo que me gusta de ti o me parece distinto a lo tradicional es que tú eres una persona que aprendes con libros, que es algo que se está perdiendo. Cuando hablamos alguna vez, yo que sé, de YouTube o de cosas así, no conoces a nadie, no miras vídeos más que de MMA que te gusta, pero como que de todo lo que tiene que ver con finanzas, todo lo has aprendido con libros. ¿Cómo así te ha dado por los libros y te sigue dando a día de hoy? A día de hoy sigues aprendiendo con libros. Sí, yo de hecho sí que es verdad que creo que ahora también hay como cierta cultura de hay que leer. Yo sí que es verdad que soy un poco contrario de a mí me gusta leer, pero creo que no todo el mundo debería leer. De hecho, creo que hay muy pocos libros que son muy buenos y la gran mayoría son malos libros, ¿no? Como, un poco como todo, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí personalmente la lectura me hace sobre todo apoyarme en lo que es pues gigantes que han hecho ya lo que yo quiero conseguir, ¿no? Pues tengo todas las cartas, por ejemplo, de Warren Buffett desde 1956, que funda su partnership, hasta 2025, que ha sido la última, y tienes toda esa información de toda la trayectoria de una leyenda, de cómo invierte, de su filosofía, de sus razonamientos, de absolutamente todo, y eso te permite acumular todo eso en probablemente
3 semanas de lectura, porque es lo que puedes tardar en leer todas las cartas de Warren Buffett. Entonces, eso al final es la misma filosofía con todo, ¿no? A lo mejor me leo 99 libros malos, pero con que uno sea bueno, ya a lo mejor he conseguido todo el conocimiento que a lo mejor una persona acumuló a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces yo lo veo de esa forma, veo como estoy comprando conocimiento, estoy comprando tiempo, ¿no? A la hora de dedicar, aparte de que me apasiona, ¿no? El hecho de pensar, razonar, entender el porqué de las cosas, las circunstancias, y no solo leo de finanzas, creo que al final hay que leer de todo. Me gusta, pues por ejemplo, física, filosofía, incluso últimamente estaba leyendo sobre ingeniería de semiconductores, de chips, o sea, es un poco, yo creo que es entender cómo funciona el mundo y eso te da una ventaja frente al resto que es descomunal. ¿Cuál sería si solo pudieses recomendar un libro que recomendases a alguien que quiera invertir en bolsa? Si va a partir desde cero, voy a darte, si te parece, 3. Uno para una persona que parta de cero, una persona intermedia y una persona más avanzada. Para una persona que parta de cero, yo recomendaría Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. Me parece que es muy simple y que te da una especie como de guía o de faro para poder actuar en los mercados financieros sin necesidad de informarte, etcétera, que puedas dedicarle poco tiempo y que no te vaya demasiado mal. Luego, para un perfil intermedio, recomendaría un libro que se llama Quality Investing o Invirtiendo en Calidad, de Lawrence Cunningham, que es uno de los escritores que a mí más me gusta de finanzas. Y luego, para un perfil un poco más avanzado, le recomendaría leer Financial Shenanigans, que es un libro no muy complicado, no demasiado complejo, pero es sobre fraudes contables. Entonces te da una visión de entender ese, digamos, un poco más profesional lo que estás haciendo, ¿no? Yo diría que esos 3 libros son muy buenos para tener un esquema mental de, oye, pues entiendo cómo funcionan las finanzas corporativas de una empresa, entiendo cómo funcionan los mercados financieros, y te permite ir paso a paso, no cometer errores. Porque yo siempre digo que no es tanto ser el más listo de la clase, sino no ser el tonto, ¿no? de turno. Entonces hay que intentar evitar errores que conseguir grandes aciertos. Y esos 3 libros yo creo que te permiten ordenar tu cabeza para conseguir eso. Uh-huh. Genial. Oye, te plantas con 20 y pocos años, con $700.000 y no sé cuántos libros devorados. ¿Cuál es tu siguiente operación? La siguiente que yo hice fue viendo toda la emisión monetaria que hubo durante el COVID. O sea, la cantidad de dinero que había en circulación se había multiplicado pues, desde 2010 hasta 2020 prácticamente 10 veces. Y no nos había llegado a la inflación por cómo funciona el sistema financiero, ¿no? Que al final los activos financieros, hasta que el crédito no le llega al consumidor, pues crece la bolsa, pero no crecen los precios, ¿no? No hay inflación. Pero yo sí que veía que durante 2020, con todas las subvenciones y todo lo que estaba pasando, ese dinero sí que le estaba llegando al consumidor final, ¿no? A las familias, al sector privado. Y entonces yo decidí ponerme en corto de los bonos del Tesoro americano a más de 20 años, un ETF que se llama TLT. En ese momento estaban 170, 160 dólares y yo me puse en corto con lo que se llaman opciones put, que es básicamente un derivado financiero con el cual lo que puedes hacer es coger el derecho a, ¿no? El derecho a vender. Y entonces te cuesta mucho menos de lo que te costaría pues, vender esa acción, porque simplemente pagas una prima que a lo mejor es un 1, un 2, un 5% de lo que sería el precio real, ¿no? Entonces, entre comillas, te apalancas y si va a cero, no te puedes quedar negativo, ¿no? En el caso de que compres estas opciones. Y entonces lo que hice fue comprar esas opciones a prácticamente 30 céntimos y el ETF terminó cayendo de 170 dólares, que fue el pico máximo, a en torno a unos 80 dólares que está a día de hoy. Y eso fue en cuestión de un año y multipliqué, pues, ahí metí prácticamente el 50% de lo que había sacado con GameStop y desde ese momento pasó de 30 céntimos más o menos a 1,35. O sea, multipliqué prácticamente por 4 o 5 veces el capital que había invertido en esas opciones. Y eso lo hiciste porque viste toda la inflación que se venía, pero que aún no había llegado a los mercados financieros y realmente lo que pasó es que la gente invirtió en los bonos. Sí, o sea, ahí lo que ocurrió es que al final los bonos te pagan un interés, ¿vale? Entonces, los inversores funcionan por lo que se llama el coste de oportunidad, ¿no? Yo gano dinero cuando gano más que mi mejor alternativa, ¿no? Es decir, si el S&P 500 te da un 10% todos los años, que tú ganes un 5 no quiere decir que has ganado un 5, quiere decir que has perdido un 5. Has perdido la diferencia frente al S&P. Pero el coste de oportunidad base de todos los inversores es la inflación. Es decir, si la inflación es de un 5 y tú sacas un 4, tú has perdido un 1% y no has ganado nada. Entonces, no has ganado un 4, has perdido un 1. Entonces,
Cuando sube la inflación, como los bonos del Tesoro americano pagan un interés fijo, es decir, te pagan un cupón, si tú compras un bono a $1.000, a lo mejor a día de hoy te paga a lo mejor un 4, un 3,5, pero claro, si ahora la inflación sube un 7, ese bono no vale nada. Entonces, lo que ocurre es que todo el mundo vende bonos. Los bonos que tienen lo que ocurrió es que la inflación se puso en un punto que los bonos daban menos, entonces la gente dijo, bueno, ¿para qué voy a invertir en bonos si estoy perdiendo dinero frente a la inflación? Vendo y compro otra cosa. Entonces, por eso cayeron. Efectivamente. Y entonces se fueron a la mejor alternativa y eso lo que hizo fue que los bonos pues cayesen. De hecho, fue la mayor caída de la historia del mercado de renta fija. Cayeron de... Pues el ETF, eso, estaban 170 y es el ETF de renta fija, probablemente uno de los más grandes del mundo, y cayó a 80, está a día de hoy a $80. O sea, prácticamente un 50% probablemente del capital estadounidense desapareció del mercado. Pues increíble. ¿Cuál fue la siguiente operación que hiciste? Porque esta, al menos la primera, la de GameStop, lo haces desde tu habitación en casa de tu madre. ¿En ese momento sigues viviendo ahí o ya te mudas? Mi sueño siempre ha sido trabajar y gestionar un fondo de inversión, ¿no? Sobre todo porque mi referente es Warren Buffett y Charlie Munger y quería en cierta medida replicar lo que ellos habían hecho en España, ¿no? Entonces me vine a Madrid con el objetivo de trabajar en un fondo, sobre todo analista, y en esa época, pues con lo que gané de GameStop, invertí un poco en vivir ese año en Madrid y entrar en un máster y buscar oportunidades que me diesen la posibilidad de demostrar lo que yo creía que valía, ¿no? Pero reinvertiste parte del dinero que habías ganado en un supermáster que hiciste en Madrid. Sí, hice un máster de finanzas corporativas que de hecho me permitió luego pues, trabajar en un fondo, ¿no? Y eso fue la inversión que hice para, digamos, nada más terminar lo de GameStop. Pues lo de GameStop fue en enero de 2021 y en septiembre ya me había ido a Madrid buscando esa oportunidad, ¿no? Y luego la de los bonos, pues ya sí que la hice cuando estaba en Madrid. Vale. Y después empiezas a trabajar en un fondo de inversión. Efectivamente. De una forma poco tradicional, por así decirlo. Sí, sobre todo yo lo que hice fue, quiero trabajar en un fondo de inversión. Al director de mi máster lo que hice fue decirle, oye, yo no quiero trabajar ni en Deloitte, ni en KPMG, ni en ninguna de estas. No quiero meterme en lo que es el mundo financiero corporativo típico de me trago 4 años de auditoría, etcétera. Porque en ese momento pues había hecho lo de GameStop y dije, no tengo la necesidad y me puedo arriesgar, ¿no? Entonces lo que dije fue, oye, solo quiero fondos de inversión. Entonces hubo un gestor que se llama Tomás, que fue al final mi jefe y fue el que me contrató, que contactó al máster y me enviaron a mí. Y ahí pues el fondo era prácticamente una startup, estábamos empezando y ahí, al final pues lo que yo terminé hablando con él fue yo quiero estar aquí, quiero aprender de ti y aunque sea me tiro X tiempo sin cobrar prácticamente aprendiendo todo lo que tú me enseñes hasta que el fondo escale y se tenga la capacidad pues de si él lo decidía, pues de ponerme un salario a fin de cuentas, ¿no? Y eso hice y estuve varios meses absorbiendo conocimiento y todos los procesos, cómo se invierte, cómo no, el mundo profesional, cómo funciona, que de hecho yo creo que a día de hoy es la mejor experiencia que he tenido, ¿no? Estar dentro de un fondo de inversión y ver cómo crece de 20 millones de euros bajo gestión, incluso al principio creo que incluso teníamos menos, que yo empecé el primer día que empezó el fondo, a tener pues 450 millones de euros bajo gestión y de ahí pues yo encargarme del análisis y de la parte de la cartera del fondo, que era relativamente importante, que era todo lo que estaba relacionado con tecnología, etcétera, que en los últimos años pues ha sido de lo que más retorno ha habido en el mercado, ¿no? Y después de los bonos, a título personal, ya dejando de lado el fondo, ¿cuál fue tu siguiente golpe, por así decirlo? La siguiente fue inmediatamente después de salirme de los bonos, creo que fue 1 o 2 meses después, no fue mucho más tarde, de repente Meta Platforms en los resultados de Q4 de 2022 para 2023 cae prácticamente un 50%. Y yo dije, es que esto no tiene ningún sentido, es que vale $100 por acción, una empresa que probablemente va a hacer de caja $50 por acción o $40 por acción en 3 años. Entonces yo veía eso y decía, si es que voy a sacar de rentabilidad, o sea, esto vale, no es que valga 2, 3 veces más, es que vale 15 veces más dentro de 5 o 10 años. Entonces ahí vi la oportunidad muy clara, que de hecho a día de hoy la mantengo. Es una parte importante de mi patrimonio y lo que hice fue, ahí sí que fui con todo y dije, todo lo que tengo lo voy a meter aquí
el 100% de todo mi patrimonio. ¿Cuánto te tenías en aquel entonces? Pues prácticamente 1 millón. Ahí tenía prácticamente 1 millón y todo fue a parar a Meta y desde los $100 hasta los 700. Y ahí fue ya cuando saqué y volví a reconstruir un poco la cartera. Claro, ahí pasas de 1 millón a 7 millones y luego ya te pones como a reconstruir tu cartera, que es la actual. Sí, efectivamente. Y ahí fue ya cuando dije, ahora que hemos construido el patrimonio, hemos construido el capital, vamos a asegurarnos de no perderlo y de no acabar debajo de un puente, ¿no? Uh-huh. Porque al final lo de meterlo todo a una e ir todo el rato buscando la siguiente gran cosa... Tiene riesgo. Tiene su riesgo. Antes de pasar a entender un poco tu patrimonio de ahora o tus inversiones o qué cosas ves interesantes que creo que también a la gente le va a servir, creo que está bien también que expliques los errores que has ido cometiendo, que si no me equivoco han sido como después de Meta Sí. Hasta ahora, que también, oye, que se entienda que en la bolsa, como en todo en la vida, se gana y otras no. Sí, yo de hecho, el gran error que he cometido, por ejemplo, este año ha sido perder prácticamente un 50% de ese patrimonio por haberme puesto corto de Nvidia. Entonces, lo que hice fue, pues, Nvidia ha hecho 135.000 millones de ingresos, de los cuales en torno a un 30% viene de China y en torno a un 50% viene de las 4 grandes, ¿no? Que son Google, Meta, Amazon y Microsoft. Entonces, yo viendo toda la inversión en inteligencia artificial, que no digo que no sea revolucionario ni que no sea útil ni nada, pero que la inversión que están haciendo estas 4 grandes no les está dando crecimiento ni rentabilidades positivas. De hecho, se puede mirar en sus cuentas que con respecto a la rentabilidad que han obtenido en los últimos años, el retorno sobre el capital empleado, que es la medida que se suele utilizar, pues no crece y de hecho es decreciente, ¿no? Es negativo. Entonces, en ese contexto en el que una empresa no está obteniendo rendimiento sobre algo, normalmente lo que suele ocurrir es que esa inversión se corta, ¿no? Es lo normal. Entonces, yo pensaba que con Nvidia iba a ocurrir eso, que como los retornos que estaban obteniendo estas 4 grandes cada vez eran más negativos y luego además China, pues con toda la regulación, que de hecho ahora la han prohibido vender a China, etcétera, y ahora el gobierno chino incluso ha prohibido a las empresas chinas comprar chips de Nvidia, pues yo pensaba que todo esa... Cuando dices lo del retorno, ¿te refieres a, por ejemplo, Meta que compra chips de Nvidia y que no tiene rentabilidad aún? Efectivamente, o sea, compra pues... Pero porque confían que en el futuro se rentabilizará, ¿no? Sí, de hecho se mide por lo que se llama Capital Expenditures, que es como lo que se llama inversión en capital, y entonces ves cuánto gastan, que pues en torno... Meta ahora ha anunciado 70.000 millones, Amazon 100.000, Microsoft 85, Google otros 85, entonces ves cuánto está creciendo esa inversión año a año y ves cuánto crecen los beneficios. Y te das cuenta, o el flujo de caja, ¿no? Que es sobre todo lo que miramos los inversores. Y entonces lo que te das cuenta es que si divides, al final es una división, ¿no? ¿Cuánto es ese crecimiento de la caja y cuánto es ese crecimiento de la inversión? Lo que te das cuenta es que ese rendimiento o ese porcentaje es decreciente. Entonces, a eso es a lo que me refiero con rentabilidad sobre el capital empleado, que de hecho normalmente se suele llamar ROCE o ROIC, ¿no? Dependiendo de cómo se mida, porque hay diferentes fórmulas, pero bueno, sin meterme demasiado en eso, básicamente están invirtiendo capital del cual no están obteniendo retorno, ¿no? Vale. En los chips de Nvidia. Entonces tú viste que Nvidia estaba en una situación que no estaba rentabilizando lo que las empresas estaban en ella, que China representaba un porcentaje muy alto y que lo había prohibido, básicamente. Efectivamente. Y ahí decides ponerte en corto. Ahí dije, esto va a reventar y me tengo que poner en corto. Que de hecho lo sigo pensando, pero ahora volviendo, digamos, yo sigo pensando que Nvidia es una burbuja, etcétera, pero luego pensándolo fríamente, no hace falta hacer la gran inversión de me pongo corto de Nvidia cuando todo el mundo confía en esta empresa, ni me hace falta, digamos, demostrar nada, ¿no? Entonces, el gran error ha sido ese, porque yo pensaba que la tesis iba a ocurrir mucho más rápido de lo que ha ocurrido, de que las cosas iban a romperse mucho más rápido de lo que se están rompiendo, y yo pensaba que eso en algún momento iba a darme retorno sobre mi inversión, ¿no? Y luego, leyendo sobre todo a Warren Buffett y sus cartas del 90 al 2000, que es un poco un contexto económico muy parecido al de ahora, que estaban las empresas.com, la web, etcétera, todas las empresas de alta tecnología creciendo y a valoraciones espectaculares.
Pero luego hay una carta en concreto de Warren Buffett, la del 96, que dice yo no busco ser la gran operación ni busco la gran inversión, sino, bueno, trasladándolo al refranero español, es un poco más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Entonces, luego viendo eso dije, yo no tengo necesidad de estar haciendo cortos a Nvidia cuando en realidad el método de inversión que mejor funciona a largo plazo y que más tranquilidad te da es comprar buenos negocios a buenos precios, igual que lo ha hecho este hombre, ¿no? Y replicar lo que ha hecho él sin necesidad de ser, pues, el Michael Burry de turno, ¿no? Es mucho mejor ser la persona que no comete errores que la que acierta siempre, ¿no? De hecho, en algún momento siempre vas a equivocarte y eso va a jugar en tu contra, ¿no? Y cuanto más aciertes, que es un poco lo que me pasaba a mí, pues más te sube el ego de que la próxima voy a volver a acertar, ¿no? Y hay que ser humilde y hay que decir, oye, pues no siempre voy a ganar, lo importante es que de las veces que gano y de las veces que pierdo, gano más de las que pierdo y que las que pierdo controlo los daños, ¿no? O controlo la potencial pérdida que me va a suponer esa gestión, ¿no? Y al final yo creo que ese ha sido el gran error, ¿no? De querer siempre concentrar al máximo y querer invertir en la mejor operación que hay en el mercado todo. Y eso al final es un poco ineficiente, ¿no? Y en algún momento, si sale mal pierdes mucho. Efectivamente. Y con la otra parte, ¿qué posiciones ves interesantes a día de hoy? Pues mira, esto ya también volviendo con la carta de Warren Buffett, que a mí es que me parecen súper interesantes, él habla de un tipo de inversión que se llaman los inevitables o las inevitables, que son empresas que están expuestas a industrias en las cuales va a haber un crecimiento, digamos, porque esa industria es necesaria y la empresa que compres de esa industria tiene una posición muy dominante sobre el resto que va a hacer que ese crecimiento le beneficie a ella, ¿no? Eso es lo que él llama empresas con moat, empresas con foso defensivo. Entonces, yo de mi cartera me dedico a buscar esos inevitables. Inevitables es empresas sobre las cuales tengo una certidumbre muy alta de que no voy a perder dinero. Y entonces yo, por ejemplo, el ejemplo más claro es Uber, ¿no? Uber es una empresa que se dedica, pues, al delivery y a la movilidad compartida y actualmente a nivel mundial hay en torno a 400 millones de usuarios de aplicaciones de movilidad compartida, ¿no? De los cuales en Uber hay 180. Tiene en torno a un 50%, 70% de cuota de mercado si miramos Europa y América, ¿no? Y yo estoy convencido de que esos 400 millones dentro de 10, 15, 20 años van a ser mínimo 2.000 millones. O sea, la penetración sobre la población mundial va a haber mucha más gente que utilice esas aplicaciones porque directamente sale bastante más barato que tener un coche. Y estoy bastante convencido de que la posición tan dominante que tiene Uber frente al resto de competidores, de hecho es la única empresa rentable de la industria. Si coges Bolt, coges Lyft, coges todos los competidores que existen, no hay ninguno que sea rentable. Y entonces Uber es el único que es rentable y no solo es rentable, es que tiene márgenes del 20% cuando los competidores, pues Bolt, que es el mejor, digamos, a nivel financiero, tiene márgenes del menos 20%. O sea, tiene un 40% de diferencia Uber frente a Bolt. Entonces, esos números te indican que Uber trabaja mucho mejor, es mucho más eficiente, mucho más competitivo que el resto. Y eso lo que le permite es tener, digamos, a largo plazo, o me permite tener a largo plazo una fiabilidad de que ese moat o esa posición dominante de Uber es aún más de un 90% de probabilidad de que la mantenga, o al menos esa es mi confianza, ¿no? Y tengo mucha confianza sobre eso. Otro inevitable sería Meta Platforms, ¿no? Meta Platforms es una empresa que se beneficia de las ventas online, o sea, gana dinero de publicidad, y la publicidad o la inversión que realiza un empresario en publicidad está pensando en el retorno que va a obtener de esa publicidad, ¿no? De voy a hacer más ventas online. Actualmente las ventas online son 1 de cada 5 compras se hacen online, 1 de cada 5 ventas se hace online, ¿no? Y yo estoy bastante seguro de que Meta va a mantener su cuota de mercado, va a seguir manteniendo esos más de 3.000 millones de usuarios. Las ventas online, muy probablemente de aquí a 20 años, 1 de cada 2 ventas se hace online o incluso todas, y de ahí Meta va a cobrar un porcentaje de publicidad que normalmente está en torno al 5%. Entonces eso me plantea que es muy probable que las ventas online crezcan más que se reduzcan, ¿no? Y eso me da mucha fiabilidad de que el futuro de Meta va a seguir creciendo a largo plazo, ¿no? Y son ese tipo de empresas o de compañías las que voy buscando, ¿no? Que sean empresas inevitables con las cuales yo personalmente confío en que es muy difícil perder dinero a largo plazo. Entonces, las que veis más interesantes a día de hoy serían Meta y Uber. Meta y Uber, y luego tengo otras dos, que una es una aseguradora de salud que se llama UNET Healthcare, y otra es una empresa de extracción de petróleo en aguas profundas, que creo que son tendencias muy claras, ¿no? Por ejemplo, la tendencia de la salud, la pirámide poblacional
se está invirtiendo, cada vez la esperanza de vida es mayor y cada vez se pagan, pues si cada vez existe un envejecimiento de la población, es decir, la población cada vez pues, tiene mayor edad. Si antes los que pagaban las mayores primas al final los seguros o las aseguradoras, la forma en la que funcionan es te cobran una prima mensual o anual o lo que sea, y lo que hacen es prevenir y ver cuánto porcentaje de sus clientes va a necesitar un gasto médico ese año, ¿no? Entonces, si cada vez la población es mayor, va a pagar una mayor prima, porque tiene mayor probabilidad de que tenga que hacer un gasto médico. Entonces, la aseguradora lo que tiene que ver es, oye, ¿cuánto es la posibilidad de gasto médico que va a hacer esta población y cuánto tengo que cobrarle de prima? Entonces, si de media el gasto médico, si lo dividimos entre la población española, te sale a 100 euros, pues lo que va a hacer una aseguradora es cobrarte 120. Y entonces esos 20 va a ser su margen. Entonces, cuanta más población más envejecida existe, hay una mayor cantidad de prima, entonces sus ingresos crecen mucho más rápido. Uh-huh. Y con respecto al petróleo es lo que hablamos hace unos días de que como que el petróleo está subiendo mucho y en las zonas de las aguas profundas no es tan rentable sacar petróleo, a no ser que esté muy caro. Entonces esas máquinas ahora no son, o sea, estas plataformas no son tan rentables, pero en un futuro lo van a ser. Efectivamente. De hecho, esto funciona por lo que se llama teoría de los ciclos del capital, que es cuando hay una industria que va muy bien, empieza a subir lo que se llama los competidores, ¿no? Como imagínate, ahora de repente abre un bar en la esquina de enfrente y le va muy bien, un bar de copas, pues de repente va a haber otro enfrente de ese bar y van a unirse varios empresarios porque quieren replicar esos ingresos o esos beneficios que está obteniendo ese empresario con ese bar, ¿no? Pues cuando una industria va muy bien, ocurre eso, esa réplica que incrementa la competitividad y al haber más competidores hay menos beneficios por competidor y entonces se retiran muchos competidores del mercado porque empiezan a tener pérdidas debido a la competencia. Cae, digamos, esa rentabilidad de esa industria y entonces hay muchos competidores que se retiran y eso da la oportunidad a los pocos que lo han hecho bien y que han permanecido en ese mercado a que esa retirada de los competidores aumente la rentabilidad y se vuelve cíclico, ¿no? Es decir, en función de la rentabilidad. Pues en esta industria y sobre todo en las materias primas en general, los retornos sobre el capital han sido muy bajos y entonces ha habido muchos competidores que se han retirado. Pero eso le está dando la oportunidad a los que son los mejores competidores de cada industria, sobre todo en el tema de materias primas a día de hoy, de ser los líderes de ese mercado y tener una posición donde ganen mucha cuota de mercado porque hay muchos competidores que se retiran. Y en el caso de las aguas profundas, la extracción en el offshore drilling o la extracción de aguas profundas, lo que permite es básicamente tener una plataforma en mitad del océano y entonces con esa plataforma tú extraes petróleo. Y como ese método de extracción ha sido muy poco rentable en los últimos años, cada vez hay menos plataformas y al final son plataformas que hacen falta porque cada vez consumimos más energía, cada vez hay más demanda energética, pero cada vez se produce menos petróleo. Entonces va a llegar un momento en el que como suba la demanda energética y se acelere el incremento de demanda energética, como está pasando con la inteligencia artificial y con el resto de tendencias tecnológicas, ¿no?, que requieren de energía, lo que ocurre es que vayamos a necesitar esas plataformas. Entonces, en el momento que necesitemos extraer petróleo de esas plataformas porque nos hace falta petróleo, pues lo que va a ocurrir va a ser que los pocos que se han permanecido en ese mercado van a empezar a beneficiarse de toda esa inversión que les va a entrar. Y de hecho, ya se están empezando a firmar contratos para 2026 y 2027, que lo que hace es que estas plataformas pues, estén firmando con precios que son prácticamente un 50% por encima de lo que está a día de hoy el precio de mercado. Uh-huh. Si te parece, no podemos acabar este vídeo sin hablar de Bitcoin. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves Bitcoin? ¿A dónde crees que podría llegar? Yo soy un gran defensor de Bitcoin. Yo confío plenamente en que Bitcoin va a ser más de 10 millones de dólares cada Bitcoin. Por una razón muy simple. Bitcoin es el único tipo de dinero mundialmente que no tiene una persona que decida sobre él. Es decir, si tú tienes dólares, la Reserva Federal va a decidir unilateralmente cuántos dólares hay en circulación. Si tú tienes euros, el Banco Central Europeo va a decidir cuántos euros hay en circulación. Pero en el caso de Bitcoin, como son matemáticas, es un código, no lo puede modificar nadie, a menos que todos queramos modificarlo, lo cual lo veo muy difícil, ¿no? Pero el hecho de que exista alguien en un tipo de dinero, como en los dólares o en el euro, etcétera, que normalmente es el Banco Central, decida
la inflación que tú tienes, porque ellos son los que deciden la inflación que tú sufres y cuánto dinero te están robando, con Bitcoin no te pasa eso. Entonces, conforme más suba Bitcoin, va a haber más gente que lo adopte, pero conforme más caiga y más se recupere, va a haber una mayor cantidad de población que se dé cuenta de que Bitcoin a largo plazo va a ser, pues como a día de hoy es el S&P 500. Que cada vez que cae la gente va a comprar y va a volver a subir, ¿no? Y de hecho se va a poner de moda dentro pues quizás de 100 años o de 200 años incluso. Veremos cómo hay gente que dice el Bitcoin lleva 100 años sin caer, hay que comprar Bitcoin, ¿no? Pero eso va a terminar sucediendo porque es un elemento inalterable, ¿no? Inmutable, nadie lo puede modificar. Y eso lo que permite es que ese proceso de adopción se acelere. ¿Por qué? Porque los que mandan sobre los dólares, los que mandan sobre los euros, los que mandan sobre la libra, etcétera, son políticos. Los políticos tienen una forma de actuar muy simple y muy fácil, que es gasto más y cobro más impuestos. Y encima emito más inflación. Entonces, para no exponerte a eso, va a haber mucha gente que compre Bitcoin. Y de hecho, si hay en torno a un 5% de los ahorros terminan en Bitcoin, que yo lo veo muy probable, sobre todo en el caso de personas billionaires, multimillonarios, family office, etcétera, que ellos cogen y dicen, es que invierto en inmuebles y me tengo que condicionar a la ley de un sitio. Ahora en España la ley ocupa. Me meto en bolsa y en bolsa me pueden cobrar el impuesto de patrimonio y el impuesto de tal. Es que compro Bitcoin y mañana me puedo pirar al sitio que yo quiera, ¿no? Entonces le da esa ventaja. Y yo creo que va a haber en torno a un 5% de los ahorros mundiales o del dinero mundial que va a entrar en Bitcoin. Y eso va a poner Bitcoin en torno a 1,7 millones de dólares por Bitcoin. Y si ese proceso incluso se acelera, lo vamos a ver por encima de 10 millones cada Bitcoin. Uh-huh. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias. Decir también que esto es una primera toma de contacto. Si os ha gustado conocer a Pedro y queréis que preparemos un podcast realmente más largo hablando sobre un montón de temas que tienes un montón de temas súper interesantes para tratar, dejadlo en los comentarios, dejar un like y nada, agradecerte que te hayas pasado tan brevemente para poder explicar toda tu carrera, que sin duda es increíble. Un auténtico placer y yo siempre encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y espero que quieran volver a verme. Seguro que sí. Gracias.